Inflación de febrero 13,2. Oficial, la inflación de febrero 13,2. Acaba de anunciarlo el INDEC. Estamos viendo precisamente el cuadro que indica qué es lo que sucedió con el índice de precio al consumidor. 13,2 en febrero, veníamos de un 20,6 en enero, 25,5 en diciembre, 12,8 en noviembre. Esto es lo que marca el índice de precio al consumidor. Febrero 13,2. Guido Mamini ya está con nosotros, economista. Guido, gracias por estar. Estamos leyendo INDEC Argentina. Los precios al consumidor, esto es información oficial, aumentaron 13,2 en febrero de 2024 respecto de enero y 276,2 interanual. Acumularon un alza del 36,6 en el primer bimestre del año. Guido, ¿qué significa esto? ¿Es un dato alentador o implica que bajó el consumo? Guido. Cosas, o sea, es un dato positivo, es un dato alentador. Hay que tomarlo con pinzas. Recordemos, marzo es un mes con estacionalidad. Es probable que este sendero bajista que estamos viendo de 25,5, 26, 13,2 se rompa esta tendencia en marzo porque tenemos subas en tarifas de electricidad, gas, parte del transporte que todavía no pegó de lleno y la estacionalidad de que es el mes que realmente se reactiva. Bueno, comienza el año que decimos informalmente, que empiezan las clases, entonces es probable que veamos un número en marzo que sea mayor a este de febrero, que en algún punto, como vos indicabas, se explica por la caída muy fuerte de la actividad económica. Digamos, estamos en una profunda recesión, tenemos indicadores de actividad económica como despacho de cemento, producción de autos, patentamiento de autos y motos, ventas minoristas pyme, que están cayendo entre un 20 y un 30%. Ahora, Guido, estamos hablando también que una familia tipo necesita casi 700.000 pesos. ¿Qué implica que esta familia tipo necesite 700.000 pesos debido al índice que estamos mostrando? Implica más familias dentro de la pobreza. Argentina mide la pobreza por ingresos. Tener una canasta básica para una familia tipo de 700.000 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 millón de pesos. Bueno, va para no ser pobre, 1 millón de pesos. Perdón, ¿no? Para no ser pobre, exactamente. Bien. En definitiva, va a ser un número de pobreza medido por el INDEC. Ya teníamos anticipos de los medidos por la UCA, en torno al 60%. Bueno, claramente va a crecer el número de pobreza próximo del INDEC. Ahora vamos a hablar de la pobreza. Hoy, Javier Milei ya hablaba con respecto al índice de inflación, al índice inflacionario de febrero. Esto decía el presidente de la Nación, Javier Milei. Dale. La inflación de diciembre fue 25. La inflación de enero fue 20. Y se espera, digo, el consenso de mercado es... ¿No tenés el número de hoy todavía? No se puede porque, digamos, se va a hacer comunicado a las 16 horas. Entonces... ¿No se pasan el papelito antes? Pero no corresponde. Pero yo te digo, si vos... Pero es más o menos del 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo. Bien, ahí lo decía Javier Milei con Chiche, lo dijo, menos del 15, ya tenía el dato. Emma, ¿qué implica que el presidente haya dicho menos de 15 y que en 3 meses la inflación bajó? ¿Qué dice el gobierno con respecto a esto, Emma? Y tiene una mirada positiva, podría decirse que es una victoria del gobierno nacional porque recordemos, el primer índice del gobierno de Javier Milei daba por encima del 20%, ahora está en 15, en el número que estamos mencionando 13,2. ahora, en 13,2, digo, es una victoria para el gobierno, para lo que tiene que ver con la argumentación de que la inflación está yendo a la baja. Bien, Guido, ahora vos decías recién, en marzo va a aumentar la inflación, no va a ser del 13,2. ¿Esto implica una reactivación económica o implica que aquello que no se gastó en febrero se va a gastar en marzo? No, lo explica la estacionalidad del mes, insisto, la vuelta a clases y ciertos precios regulados en tarifas de electricidad, gas y transporte que todavía no pegaron de lleno los aumentos en febrero, por eso no se explica. Si bien ahora estoy viendo que transporte, por ejemplo, subió un 21,6% por encima del 13,2%, es decir, ciertos aumentos ya lo estuvimos viendo en febrero con este 21,6% para el rubro de transporte. Es probable que se expresen de forma total en marzo los aumentos de los regulados y es lo que, desde mi perspectiva y de CEPA, bueno, haría
cortar o interrumpir esta tendencia bajista para marzo volver a ser superior al mes anterior. Va a ser superior a 13,2 probablemente. Bien, ahora este 13,2 implica que esto es real en la góndola, implica que cuando una persona... Ahora vamos a ir al mercado central para ver cómo está el bolsillo. Ahora, Marco, ¿qué es lo que sucede cuando vos querés comprar? ¿Aumentó un producto 13,2 o aumentó mucho más, Marco? Sí, tuiteó Manuel Adorni, dijo la inflación de febrero según el INDEC fue de 13,2. La batalla contra la inflación no se detiene. Este es el camino déficit cero. Fin, puso Adorni. Bien, ahora también hay que ver qué es lo que pasa en la góndola. Guido, en la góndola no se ve reflejada esta situación, porque vos vas a comprar, por ejemplo, un kilo de carne, hace un mes te costaba tanto y hoy no te cuesta 13,2 más, te cuesta mucho más que ese 13%. Hay algunos productos que han subido por encima del 13,2%. Si bien alimentos y bebidas estoy viendo que está en 11,9%, o sea, Sí. el promedio habría sido menor que el índice general. Pero, digo, insisto en esta cuestión que hace poco anunciaba Caputo, esta cuestión de que el INDEC mide por unidad, pero en realidad los precios están bajando porque están estas promociones del 2x1, de la segunda unidad del 70-80%. Bueno, eso tuvieron siempre, esas promociones estuvieron siempre y no explican una baja en los precios. No hay ningún precio que esté bajando. De hecho, 13,2% de inflación con respecto al mes anterior significa, bueno, una suba de más de 2 dígitos en un mes que es muy importante. Bien, Emma, acá está el comunicado oficial de lo que es el Gobierno Nacional. Dice Ciudad de Buenos Aires, 12 de marzo de 2024. La oficina del presidente informa que la inflación del mes de febrero fue de 13,2, evidenciando una contundente desaceleración de precios con respecto a diciembre 2023, 25,5%, y en enero 2024, 20,6%. Resultado del trabajo del Gobierno Nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal. Esto es nuevo. El Gobierno Nacional que anuncia algo nuevo con respecto a la inflación y además lo anuncia y dice, vieron muchachos, nosotros teníamos razón, había que desacelerar y desaceleramos, Emma. Sí, y también se da un día después de que el gobierno de alguna manera intervenga, por más que no sea la palabra que a ellos les guste utilizar, respecto al precio de los alimentos. Y se tomaron medidas de inmediato. Caputo viene diciendo, el ministro de Economía... Se reunió con supermercados. Exactamente, exactamente, porque está en contra de los 2x1, los descuentos, dicen que no evidencian el precio real de los alimentos y decía una medida inmediata que tiene que ver con liberar la importación de alimentos y también de medicamentos. Bien, Marco, más información con respecto. 13,2 la inflación de febrero, bajó del 25,5 en diciembre, lo dice el comunicado oficial, el comunicado de la oficina del presidente, de 25,5 ahora 13,2. Marco. Fíjate algo, Carlos, cuando haces la sintonía fina del número, te das cuenta que el número más alto de inflación lo tiene Gran Buenos Aires y Buenos Aires. 15% de inflación aquí en Gran Buenos Aires y Buenos Aires. ¿Y dónde está el foco? En el transporte público y en la salud. Aumentó el transporte público y ahí tenés el mayor número de que suma a la inflación local, ¿no? Bien, ahora estamos viendo alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba, Gran Buenos Aires, lo decía vos recién, Marco, 15%. Fíjate cómo está este cuadro, fíjate, ¿por qué Guido sube en el Gran Buenos Aires un 15% y en el noreste un 10,9%, más del 4% o menos del 4%? Sí, eso suele suceder, digamos, hay distintas diferencias en función del territorio a partir de cuán recalentado está cada sector, en función de cuánta demanda haya. Digamos, en el AMBA vive una mayor cantidad de gente, por lo que la presión, la demanda de ciertos productos puede ser mayor que en otras partes del territorio nacional y en alguna medida puede ser lo que explique que, bueno, que la inflación en la zona del AMBA sea un poco superior a la del resto del país. Ahí hay que ver. En ocasiones sucede que, por ejemplo, en la Patagonia, por los costos logísticos y las distancias, bueno, es mayor la suba de precios. En este caso, me parece que lo que explica es este recalentamiento a partir de que hay más demanda, producto de que vive más población en el AMBA. También, Carlos, en otras regiones del país ya pagaban el colectivo, por ejemplo, más caro o el tren más caro. Esto refleja recién el aumento ese a 300 mangos en el precio del colectivo y por eso se dispara tanto el número acá en
en la tabla, ¿no? Sí, ahora fíjate, por ejemplo, el restaurante y el hotel, ¿no? O sea, es algo que Guido suele utilizarse, sobre todo en las vacaciones. Estamos en el febrero, 2 meses de vacaciones, o del 15 de diciembre al 15 de marzo, y no aumentó tanto. ¿Por qué no aumentó? ¿Porque no se consumió, porque no hubo movimiento o porque realmente logró bajar debido a una actitud económica del gobierno de la nación? No, claramente la temporada de turismo que tuvimos fue considerablemente peor que la de años anteriores. Sí. La recesión económica que estamos viviendo en gran medida explica que la gente piense el doble, digamos, qué consumo realizar, y el ocio pasa a un segundo plano, claramente. Me parece que en ese sentido restaurantes y hoteles es lógico que bajen o que no aumenten como aumenta el índice general, porque son los sectores que quedan en segundo plano en este contexto de crisis económica y de altos niveles de inflación. Fue entre floja y baja, ¿no? Muy floja, sí, claro, fue floja. La temporada fue entre floja y baja, Carlos. Claro, es esto también lo que decías vos recién, Guido, con respecto a la situación actual. Este número que refleja que hubo actividad económica y se controló el índice de precios al consumidor, que se controló la inflación, o implica que no hubo actividad económica y por eso baja la inflación, Guido. No, todos los indicadores tempranos de actividad económica, como te decía, despachos de cemento, ventas minoristas, están cayendo en términos reales comparados con enero y febrero del año pasado entre un 20 y un 30%. También lo podemos ver, por ejemplo, en términos reales de cómo disminuye la recaudación del IVA o de las contribuciones patronales, digamos, impuestos vinculados a la actividad económica. Y menos actividad económica, menos recaudación en términos reales. Estamos viendo y, digo, esta recesión, esta caída de la actividad económica se va a ver en menos puestos de trabajo. O sea, eso es así. Ahora, también el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo la inflación está desacelerada. Estamos trabajando, estamos ganando, y lo dijo recién y lo decía vos, Marco, con respecto a Adorni, el vocero presidencial. Ellos, según Milei y según Adorni, le están ganando a la inflación. Es lo que dice el gobierno nacional. Por eso Caputo se reunió con los supermercadistas, con los supermercados, para ver qué es lo que va a suceder con los precios. No quiere Caputo, Emanuel, no quiere el ministro de Economía que haya un 2x1, no quiere el ministro de Economía que haya precios cuidados, o sí los quiere, no lo dice y los quiere, Emma. No, lo que dicen es que no representan el precio real de los alimentos. Lo que pasa es que esta especie de intervención da de bruces con el discurso oficial de liberalizar el mercado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Ya está con nosotros el diputado Juan José Esper. Gracias, Esper, por estar. Gracias por haber venido, diputado de La Libertad Avanza. ¿Es un logro del gobierno lo que acabamos de ver o es un índice de la recesión? ¿Qué es lo que sucede con respecto a esto, Esper? Creo que hay acá un claro rumbo del gobierno nacional, una clara decisión política del presidente Milei de ir a déficit cero. Sí. Eso trasladado a todos los aspectos de la política económica y esa seriedad y esa contundencia en el rumbo es lo que está demostrando día a día que el proyecto económico del gobierno está dando sus frutos. Y el dato de hoy es un dato absolutamente esperanzador para todos los que estamos acompañando al presidente en esta gesta. Ahora, diputado, ¿no implica que esto, o no implica que este número hable de la desaceleración solamente, sino también de lo que es la crisis para poder consumir, o habla de todo? Creo que lo que primero que tenemos que tener en claro todos es que Argentina estaba rumbo a una hiperinflación que iba a producir una crisis muy grave en términos sociales, económicos, políticos. Creo que el gobierno logró, primero que nada, ponerle un freno a ese proceso absolutamente desestabilizador para toda la economía argentina. Y a partir de ahí trazó un plan económico con un ajuste ortodoxo que reduce fuertemente el gasto público del Estado Nacional, sobre todo, pero también tratando de que las provincias se suban a este rumbo de orden en las cuentas públicas. Y eso sin duda trae, digamos, obviamente una serie de complicaciones en la economía, pero que la luz al final del túnel está planteada, que es primero reducir la inflación. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede en la góndola? ¿Qué pasa cuando uno va a comprar? ¿Esto se refleja cuando uno va a comprar o subió mucho más? En vivo y en directo. Matías Rezano. Mati Rezano, estás en vivo y en directo. ¿Qué pasa con la góndola? Tuyo. Muy buenas tardes, Carlos. Placer de saludarte. Estamos en el supermercado
familiar aquí en el Mercado Central, que te cuento hoy la actividad obviamente ha sufrido una alteración en la concurrencia, tanto de clientes como de puesteros, debido a las condiciones climáticas. Prácticamente ha sido muy reducida la actividad, por eso también este supermercado está a punto de cerrar sus puertas, pero nos ha esperado justamente a mostrar lo que pasa en la góndola, por lo cual le agradecemos a sus empleados y a sus máximos representantes. A ver, estamos ubicados aquí. Hay algo que mencionaste vos y que en primera instancia lo hizo Emanuel, referido a lo que decía el ministro de Economía Caputo respecto a esto del 2x1. Bueno, aquí lo que nos han remarcado apenas entramos es no tenemos 2x1 porque justamente, lo han dicho en otras palabras, es una farsa. ¿Por qué? Porque diluye el precio real cuando justamente el cliente lo compra. Aquí tenemos algunas muestras, pero te voy a mostrar algo que llamó la atención debido a que tiene una variedad de precios que atrae al cliente en esta situación. El azúcar, yo lo he visto mucho más caro, 300, 400 pesos más en algún supermercado de barrio o incluso en cadenas de supermercados, está a 900 pesos. Estamos hablando de un bien que es necesario a la hora del desayuno y de la merienda. La harina, que no solo es necesaria para justamente esas instancias alimentarias, sino también para en muchas casas para el almuerzo y la cena. 700 pesos. Bien. 700 pesos la bolsa de kilo de harina. Vamos por la yerba. Bien. Vamos por la yerba. La yerba. Marcas convencionales, 1.800 pesos, de acuerdo justamente al gusto y a las variedades que ofrece justamente dicha firma. 1.800 pesos. Tenemos después las más demandadas, están en 4.000 y 3.500 el kilo, el paquete de kilo, y 3.600. Pero yo te voy a mostrar una alternativa. Bien. Porque justamente en esta recorrida diaria que hacemos en los supermercados, hay marcas que son segundas marcas, valga la redundancia, de las más importantes. Por ejemplo, este valor corresponde a una de ellas, 1.300 pesos. Me decían aquí que es el mismo sabor de una marca muy demandada de paquete amarillo a 1.300 pesos. Bien. Estamos hablando del medio kilo. Bien. Cuando el kilo está a 4.000 de la más demandada. Aquí tenemos el aceite, otro elemento importantísimo a la hora de cocinar. Mati. 1.900 pesos, una marca reconocida. Sí, Carlos. Me das un segundo nada más porque vamos a volver al lugar donde vos estás. 1.900 pesos, una marca reconocida, el litro de aceite. ¿Sí? 13,2 la inflación. Dame un segundo nada más, Mati, ya volvemos con vos. Porque hay otra información con respecto a lo que sucedió hoy. Y lo decías vos recién.